¿Cómo te defines? Como un ser humano, primero que nada, y después como una persona y escritor. Creo que eso me define, eso es lo que yo hago, de hecho, a eso me dedico. La infancia de uno tiene harto que ver con cómo se va desarrollando la personalidad, los talentos. ¿Sí? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo descubriste esta parte tuya? Mi infancia tuve la ventaja / desventaja de haber nacido y crecido en un pueblo muy muy chico, cerca de Temuco, pueblo que tiene 20.000 habitantes, poco más ahora, donde había muy pocas cosas que hacer. Yo vivía allá hasta los 18 años, y mi familia todavía vivía hasta allá, y allá estudié, allá aprendí a leer, etc. Entonces había que arriesgárselas con lo poco que había. Había un solo cine que daba una película cada una vez al mes, había un solo canal de televisión. Yo recién vi el canal, que era el canal nacional, yo recién vi el canal 13 cuando tenía 12 años. Entonces esa misma... tenía una cosa como exótica ese pueblo. Yo siempre digo que son como esos pueblos de los libros de Stephen King o de Stranger Things. Pueblos donde no pasa nada y uno se las tiene que arreglar para que pasen muchas cosas. Y en ese sentido, a mí siempre me gustó, como no era bueno para los deportes y para un montón de cosas, uno empieza a buscar sus talentos. Y mi talento siempre era contar historias y escuchar historias. Y creo que desde chico, las escuchaba y las volvía a contar, las escuchaba, las volvía a contar, las escuchaba y las volvía a contar. De repente veía películas y como no había donde referencias para verlas, para que no se me olvidaran, las escribía, las resumía por escrito. Entonces creo que la escasez de recursos me fue alimentando esas cosas de contar historias. Entonces, ¿tú crees que quizás los que somos de regiones tenemos una ventaja respecto, entre comillas, ventaja, a las personas, a los niños o a los escritores que están en ciudades como más grandes, Viña, Santiago? Sí, yo creo que sí, no quiero sonar chauvinista, pero sí, yo creo que el hecho de estar de venir de región y de venir de un pueblo chico, de venir del sur, del norte, etc., te da esa escasez que tienes, porque la tuviste, porque este es un país súper centralista, porque todo pasa en Santiago y después todo pasa en Viña, Valparaíso y después todo pasa en Concepción y el resto del país como nada. Entonces esa escasez de estímulos te obliga a buscarte tus estímulos, a inventarte tus propias cosas y de alguna manera te hace más fuerte porque sales del colegio y estás obligado a salir del pueblo, salir de tu lugar, de tu seno materno. Yo en mi caso me tuve que venir a Santiago con 17 años y eso te obliga a madurar antes y de alguna manera a ser una especie de invasor. Y dentro de esa metáfora militar yo creo que funciona muy bien el hecho de que los de provincia somos invasores y al ser invasores sabemos manejar armas y al saber manejar armas tenemos una gran ventaja sobre el resto de nuestros contemporáneos. ¿Te consideras un buen contador de historia? Supongo que esa pregunta la tienen que responder los lectores. Yo creo que a mí me gusta lo que hago y me siento conforme con lo que hago y con el resultado de las cosas, así que creo que desde mi perspectiva sí, pero la respuesta completa la tiene que dar quien lo lee. Claro. O sea, igual uno puede tener una... Sí, ¿para qué falsa modestia? Sí, obvio. Bueno, yo te he visto en varias entrevistas y te he escuchado hablar siempre y te considero un hombre culto, pero mi pregunta es si es que es necesario tener harta cultura, conocimiento en música, conocimiento en arte, conocimiento en muchas materias para ser un gran escritor. No sé si es necesario ser una persona tan culta para ser gran escritor. Está comprobado que hay muy muy buenos escritores que nunca fueron muy grandes personas cultas, expertos en millones de cosas. Francisco Colvani, por ejemplo, nunca fue alguien culto, pero fue un gran escritor. Creo que para ser escritor o para contar historias lo único que hay que tener, más allá de cultura, como esa palabra que suena tan grande, hay que leer nomás. No hay otro secreto. Tú eres un escritor súper versátil. Escribes cómics, escribes libros, guiones para televisión, guiones para películas, los revisas. ¿Cómo decides que, por ejemplo, Logia o la trilogía era un libro y no servía como un cómic? O al revés, Mochadik, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo decidiste hacerlo cómic y no una serie? Es que no se trata de decisión, se trata de pensar desde el inicio qué es lo que es tal cosa. O sea, yo no decido esta historia va a ser tal cosa o va a ser otra. Yo, Mochadik lo decidí que iba a ser una novela gráfica. Y la pensé como una novela gráfica.
nunca la pensé como novela en prosa. Logia sí se pensó como novela. Pero Logia también se pensó como y la trilogía como con un potencial para otras adaptaciones, adaptarlo a cine, a televisión, etc. Sí, sí, de hecho el libro es súper cinematográfico. Sí, pero si me preguntáis, la decisión viene desde el principio. O sea, cuando yo me pongo a trabajar en un cómic, el guión de un cómic, eso está pensado como cómic, no está pensado como libro. Y si me pongo a trabajar en el guión de un cine o de televisión, a menos que sean adaptaciones, está pensado como eso, no está pensado como otra cosa, como otro formato, y que como no resultó lo pasé. Creo que una vez nomás he hecho eso, con un guión de una película que se llamaba Victoria, que ganaron un Corfo con la productora, se filmó un teaser y todo, pero al final no pasó nada con la película, que yo agarré esa película y la convertí en novela, que es El horror de Belkov. Entonces, es desde el alma de la idea, sí, donde se empieza... Sí. Pero, ¿tú cómo consigues esa versatilidad? ¿Cómo consigues hacer televisión, libros, cómics? Porque son básicamente lo mismo, son historias. Son historias que tienen distintos formatos, pero la base es lo mismo, es un cuento, es contarle lo que le pasó a un personaje que conoció a otro personaje que quiere llegar a otro lado. Es lo mismo. Una vez me preguntaban, a raíz de un libro que yo tengo que se llama Maxwell de Males, que es un libro para niños, me decían, pero ¿cómo después de Logia escribo un libro para niños? Yo le digo que es lo mismo. Lo que pasa es que Logia, el protagonista tiene 43 años y el de Maxwell de Males tiene 13 años, pero es un personaje que le pasan las mismas cosas. Entonces, y si tiene 13 años, su público ideal es de 13 años. Si tiene 43 o 44, su público ideal son... ¿Tú crees que hay una, a ver, ¿cómo decirlo? Una, entre comillas, sequía creativa en el mundo? Para nada, yo creo que hoy día se están haciendo muchas cosas, más que nada. O sea, mira el cine, mira la industria de la literatura, se están haciendo muchas cosas. Sí, pero sobre todo en el cine están haciendo como mucho remake, mucha... Sí, pero es el cine industrial. También hay que ver que debajo del cine industrial hay otro tipo de cine, y que cosa de pasar revisar lo que se hace en Corea, lo que se hace en Europa, lo que se hace en Latinoamérica. Y lo mismo que se hace en Estados Unidos en el cine independiente. O sea, ya está bien, lo que pasa es que hoy día tenemos muchos blockbusters, ¿cachai? Antes las películas de evento o blockbusters eran una o dos veces al año, 3 con suerte. Hoy día tenemos una película de evento todas las semanas, entonces aquí lo que ocurre es que estamos sobresaturados. Pero debajo de esas películas eventos siempre hay muy buena idea. O sea, por ejemplo, hoy día tenéis en cartelera La Mujer Maravilla, pero también tenéis Colosal, que es una película muy rara de monstruos, sí. Y por otro lado tenéis Los Peterson, que están en el cine Alameda acá en Santiago, una película independiente muy interesante. Entonces creo que estamos viviendo una época, no es que, claro, los remakes y las franquicias se lo llenan todo porque lo que tienen más publicidad. Pero si te fijas, hoy día se está haciendo, en la televisión hoy día está en algunos de sus mejores momentos. O sea, lo que está haciendo HBO, lo que está haciendo Netflix, lo que está haciendo Amazon, lo que está haciendo Fox, son joyas. Entonces, países más chicos como incluso Chile podría agarrarse de esta situación, digamos, y empezar a producir más cosas más locales o globales. Sí, el problema es que es muy caro. Es muy caro, por lo tanto, y hacer una serie tipo, no sé, tipo House of Cards en Chile es inviable. Es muy caro, y la única manera de producir un producto así es unir esfuerzos. Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, que es lo que ya se está haciendo. Y en ese sentido yo creo que se está buscando... Hay que pensar en una televisión... en los contenidos televisivos del futuro, no a nivel chileno, sino a nivel regional. ¿Tú has participado alguna vez en publicidad? No, nunca. ¿Nunca? ¿Y no te gustaría? ¿No le das como esa vuelta? No, nunca me lo he puesto en la cabeza. Pero uno nunca sabe las vueltas que tiene la vida. Claro. Tengo un amigo, por ejemplo, que es periodista, que trabajé hace mucho tiempo, no lo veo, Sergio Paz, que él era escritor, periodista, y por un tiempo de vaca flaca fue publicista, y inventó su gran logro era el ¿cómo se llama? El lema de Nissan en Chile. O sea que los autos Nissan durante mucho tiempo fueron distribuidos por CIDEF. Sí.
Y hubo un momento en que Nissan se instala en Chile y no hallaban cómo comunicarlo. Y él dijo, Nissan en Chile es Nissan. Si mal no recuerdo, Miguel Litín participó en publicidad Sí, y grande directora. Hay N directores de cine Sí. que participan en publicidad. Lo que pasa es que, y de hecho la mayoría, participan en publicidad en el fondo, para financiarse el día a día. Pero no sé, nunca me lo he puesto. Puede ser, ¿por qué no? Bueno, en Chile tenemos una escasez de identidad propia. Sí. ¿Tú por qué crees que la literatura no se toma como en la punta de lanza para lograr una real identidad? Siempre, si preguntamos en la calle, siempre está la selección, la bandera, el himno, pero nunca se da como la literatura como la punta de lanza. Es por la inmediatez, y esa inmediatez se traduce en fenómenos mucho más populares. O sea, no puede. Es triste decirlo, pero un libro, la literatura nunca va a poder competir contra el cine. O sea, perdón, contra un partido de fútbol. Y porque un partido de fútbol es una cuestión, o la roja es una cuestión absolutamente transversal. Entonces, Sí, de hecho, la marca más importante del cine. sí, es la gran marca. Sí. Pero Tampoco creo que haya que competir. Creo que cada uno tiene que tener su propio nicho. Hay que echarlo a pelear. ¿cuánto crees tú que influyó el apagón cultural en la poca identidad que tiene Chile? Mucho. O sea, yo creo que el apagón cultural que hubo después del 73 y hasta el 90 se iba a aplicar millones de fenómenos. También se iba a aplicar lo que ocurrió en el 90, cuando vuelve la democracia y todo se vuelve chileno, la nueva narrativa chilena, el rock chileno, etc. Que también fue una reacción de reencontrarse con uno mismo. Pero claro, el daño que hizo la dictadura sobrepasa el daño político. El daño cultural que hizo es irreparable. Sí. Se mató una industria cultural. ¿Te consideras una persona creativa? Sí, pues es lo que más soy. De hecho, sí, más que escritor, soy una persona creativa. Estoy todo el tiempo inventando cosas. Pero quizás no solamente en libros, sino que en otras cosas, en No, otras en áreas. general. En la vida, yo creo que algo que a mí me caracteriza es que vivo inventando cosas. Vivo más en otro mundo que en este mundo. Te gusta mucho la música, te he visto en Sí. Facebook sobre todo postear de Tool hasta, no sé, Depeche Mode. ¿Sí? ¿Cómo influyó eso en tu vida? ¿O desde cuándo empezaste a esa onda musical? De chico, yo creo que lo primero que a mí la primera banda que me gustó fue Queen con Flash Gordon, porque mi tío tenía ese disco y tenía El lado oscuro de la luna, fueron como y Yarré, estos discos de Yarré, Oxígeno, Equinoccio, fueron como los primeros discos que escuché de chico y como que siempre los he escuchado, nunca los he dejado de escuchar. Y nada, como que formaron una banda sonora que me armé muy muy pendejo, entonces es parte de mi vida, de lo que más me gusta, de hecho, escuchar música. Libro de cabeza. Moby Dick, La isla misteriosa, Drácula, Bram Stoker. El obsceno pájaro de la noche, It de Stephen King, ¿cuál otro más? Watchmen de Alan Moore, El Eternauta de Osterheld, Ficciones de Borges, yo creo que por ahí va. ¿A ti te gustan las conspiraciones? Sí, ¿Por qué las conspiraciones? porque la conspiración, recuerdo me gusta el folclore más que la conspiración. Me gusta el folclore, me gusta el mito, me gustan las creencias populares. Y la conspiración es básicamente un folclore contemporáneo. Que en el fondo te sirve para explicar un montón de cosas del mundo moderno, inventando una mitología contemporánea. Porque si tú analizáis qué son las conspiraciones, bueno, las conspiraciones políticas han existido siempre, en la época de los romanos, incluso antes. Pero la conspiración como mito urbano es lo mismo que el folclore, o sea, no hay el arquetipo del tipo que hace un pacto con el diablo para tener plata o para tener el vino perfecto como el casillero del diablo, es el mismo arquetipo de Estados Unidos haciendo un pacto con los extraterrestres para obtener tecnología. ¿Te fijáis? O sea, es lo mismo. El mito del trauco es lo mismo que el mito de las abducciones. Entonces, el mito del Teniente Bello es lo mismo que el mito contemporáneo del Triángulo de las Bermudas. Son arquetipos, son mitos, es folclore. Yo creo que el gran error de los teóricos de la conspiración y los fanáticos de los ovnis y de los fanáticos de todo esto es tratar de armar una ciencia alrededor de esto, de la ufología, la parapsicología, etc. Cuando en rigor es folclore.
Los ufólogos son folcloristas, los conspiranoicos son folcloristas, están más cerca de Oreste Plat que de Humberto Eco. Quizás el error está en tratar de comprobar. Es que no tienen ¿para qué comprobar? Si en el fondo lo bonito es pensar que estas cosas existen. A mí no me interesa que el monstruo del lago Ness exista, a mí me gusta creer que existe. Claro, es como la evidencia que existe Superman, porque está en los cómics. ¿Sí? ¿Alguna conspiración favorita? La del jugo de naranja. No, no sé. ¿Tú sabes por qué tomamos jugo de naranja en la mañana? Por la vitamina C. En el año 1870 había una crisis de los productores de naranja en Estados Unidos. No se vendía nada. La gente consumía más manzanas que naranja, o más peras que naranja. La naranja se estaban perdiendo. Uno de los dueños de una gran granja de naranjas era también dueño del Chicago Tribune, uno de los primeros diarios de Estados Unidos, un diario de Chicago. Y a este tipo se le ocurrió escribir una noticia falsa en portada donde inventó los beneficios de tomar jugo de naranja en la mañana. Ese titular fue reproducido en diarios de todo Estados Unidos y en diarios de Europa, y desde ahí entonces tomamos jugo de naranja en la mañana. Y básicamente eso es publicidad. ¿Se inventó? Sí. Sí, se armó la conspiración de la naranja y se armó es una mezcla entre publicidad y Conspiración. Así que muchas gracias. No, dale. Sí, no, dale. Listo. Lo que te decía es que es por la inmediatez, y esa inmediatez se traduce en fenómenos mucho más populares. O sea, no puede, es triste decirlo, pero un libro, la literatura nunca va a poder competir contra el cine. O sea, perdón, contra un partido de fútbol. Y porque un partido de fútbol es una cuestión, o la roja es una cuestión absolutamente transversal. Entonces, Sí, de hecho la marca más importante del cine. sí, es la gran marca. Sí. Pero Tampoco creo que haya que competir. Creo que cada uno tiene que tener su propio nicho. Hay que echarlo a pelear. como hay que disfrutarlo. Pero, a ver, ¿cuánto crees tú que influyó el apagón cultural en la poca identidad que tiene Chile? Mucho. O sea, yo creo que el apagón cultural que hubo después del 73 y hasta el 90 se iba a aplicar millones de fenómenos. También se iba a aplicar lo que ocurrió en el 90, cuando vuelve la democracia y todo se vuelve chileno, la nueva narrativa chilena, el rock chileno, etc. Que también fue una reacción de reencontrarse con uno mismo. Pero claro, el daño que hizo la dictadura sobrepasa el daño político. El daño cultural que hizo es irreparable. Sí. Se mató una industria cultural. Sí, de hecho, antes del 73 estaba ganando fuerza entre literatura, entre música, estaba ganando mucha fuerza, y con el apagón, con la muerte de Víctor Jara, que es como la bandera de estandarte, muy todo. Sí. Bueno, yo no lo viví, ni siquiera viví en dictadura, pero me hubiese gustado conocer Chile antes del 73. O sea, es indudable que el daño cultural que se hizo es terrible. Sí. Bueno, es una pregunta media obvia, pero, o sea, media mala, mejor dicho. ¿Te consideras una persona creativa? Sí, pues es lo que más soy. De hecho, sí, más que escritor soy una persona creativa. Estoy todo el tiempo inventando cosas. Pero quizás no solamente en libros, sino que en otras cosas, en otras En áreas. general. En la vida, yo creo que que algo que a mí me caracteriza es que vivo inventando cosas. Vivo más en otro mundo que en este mundo. Te gusta mucho la música, te he visto en Facebook sobre todo postear de Tool hasta, no sé, de Depeche Mode. ¿Sí? ¿Cómo influyó eso en tu vida? ¿O desde cuándo empezaste a esa onda musical? De chico, yo creo que lo primero que a mí la primera banda que me gustó fue Queen con Flash Gordon, porque mi tío tenía ese disco y tenía El lado oscuro de la luna, fueron como y Yarré, otros discos de Yarré, Oxígeno, Equinoccio, fueron como los primeros discos que escuché de chico, y como que siempre los he escuchado, nunca los he dejado de escuchar. Y nada, como que formaron una banda sonora que me armé muy muy pendejo, entonces es parte de mi vida, de lo que más me gusta, de hecho, escuchar música. No te dio por... Y tengo cero habilidad musical. Ningún instrumento. Ningún instrumento. ¿Pero intentaste alguna vez? Flauta y guitarra quise, pero nunca me compraron, nunca me apoyaron con la guitarra, entonces yo creo que podría haber aprendido la guitarra cuando chico, pero me gustaría aprender a tocar bajo. Tengo la idea como que el bajo es fácil de aprender, pero difícil de
Yo creo que al revés un poco, porque, o sea, las escalas de bajo son súper complejas, pero tocarlo, bueno, no es tan fácil tampoco, pero es como Sí. manejable. Sí, Se puede tener un estilo, claro. los Pictos, por ejemplo. A ver, tu película de cabecera, o libro de cabecera. Moby Dick, La Isla Misteriosa, Drácula, Bram Stoker. El Obsceno Pájaro de la Noche, It, de Stephen King, ¿cuál otro más? Watchmen, de Alan Moore, El Eternauta, de Osterheld, Ficciones de Borges. Yo creo que por ahí va una lista. Ahí va la mano. Pero Moby Dick siempre se toma como un libro más, no infantil, pero como más... No es nada infantil, pero fue el primer libro que leí cuando chico, el primer libro que me obsesionó, entonces para mí es clave. No puedo... Claro, Lo leí. es Lo como... leí a una edad en que no había que leer Moby Dick. ¿A ti te gustan las conspiraciones? Sí. ¿Por qué las conspiraciones? Porque la conspiración, recuerdo me gusta el folclore más que la conspiración. Me gusta el folclore, me gusta el mito, me gustan las creencias populares. Y la conspiración es básicamente un folclore contemporáneo. Que en el fondo te sirve para explicar un montón de cosas del mundo moderno, inventando una mitología contemporánea. Porque si tú analizáis qué son las conspiraciones, bueno, las conspiraciones políticas han existido siempre, en la época de los romanos, incluso antes. Pero la conspiración como mito urbano es lo mismo que el folclore, o sea, no hay el arquetipo del tipo que hace un pacto con el diablo para tener plata o para tener el vino perfecto como el casillero del diablo, es el mismo arquetipo de Estados Unidos haciendo un pacto con los extraterrestres para obtener tecnología. ¿Te fijáis? O sea, es lo mismo. El trauco, el mito del trauco es lo mismo que el mito de las abducciones. Entonces, el mito del Teniente Bello es lo mismo que el mito contemporáneo del Triángulo de las Bermudas. Son arquetipos, son mitos, es folclore. Yo creo que el gran error de los teóricos de la conspiración y los fanáticos de los ovnis y de los fanáticos de todo esto es tratar de armar una ciencia alrededor de esto, de la ufología, la parapsicología, etc. Cuando en rigor es folclore. Los ufólogos son folcloristas, los conspiranoicos son folcloristas, están más cerca de Oreste Plat que de Humberto Eco. Quizás el error está en tratar de comprobar. Es que no tienen ¿para qué comprobar? Si en el fondo lo bonito es pensar que estas cosas existen. A mí no me interesa que el monstruo del lago Ness exista, a mí me gusta creer que existe. Claro, es como la evidencia que existe Superman, porque está en los cómics. ¿Sí? ¿Alguna conspiración favorita? La del jugo de naranja. No sé. ¿Tú sabes por qué tomamos jugo de naranja en la mañana? Por la vitamina C. En el año 1870 había una crisis de los productores de naranja en Estados Unidos. No se vendía nada. La gente consumía más manzanas que naranja, más peras que naranja. La naranja se estaban perdiendo. Uno de los dueños de una gran granja de naranjas era también dueño del Chicago Tribune, uno de los primeros diarios de Estados Unidos, un diario de Chicago. Y a este tipo se le ocurrió escribir una noticia falsa en portada donde inventó los beneficios de tomar jugo de naranja en la mañana. Ese titular fue reproducido en diarios de todo Estados Unidos y en diarios de Europa, y desde ahí entonces tomamos jugo de naranja en la mañana. Y básicamente entonces publicidad. ¿Se inventó? Sí. Sí, se armó la conspiración de la naranja y es una mezcla entre publicidad y conspiración. Muchas gracias. No, vale. De verdad.